Hola, soy el maestro Fide Hop Sepúlveda de la Academia de Ajedrez Hopches. Vamos a continuar a trabajar con un tema estratégico de suma importancia a la hora para las personas que quieran entender este concepto que es las cadenas de peones. Dentro de todas las cadenas de peones, ¿cierto? Las distintas cadenas de peones son súper determinantes a la hora de estudiar una apertura, por ejemplo. ¿Ya? Las aperturas, lo que hay que estudiar realmente son las cadenas de peones. Las cadenas de peones son las que mandan la apertura y no al revés. Entonces, en estos ejercicios que vamos a comenzar a trabajar, vamos a ver el tema específico del peón aislado, que si bien no es una cadena de peones en el sentido estricto, pero sí es una forma, es una conformación de cómo podría estar dispuesto un peón específicamente, ¿cierto? Lo que nos interesa aprender de un peón aislado específicamente es cómo yo tengo que jugar con el peón aislado y cómo tengo que jugar en contra del peón aislado. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que aprender técnicamente a saber a jugar a favor y en contra del peón aislado. Importante destacar, hay que tener mucho cuidado, y esto es algo que lamentablemente cae en muchos los aficionados, esta idea de que el peón aislado tiene una connotación por defecto. Cuando un aficionado dice el peón aislado es malo, ese comentario es totalmente fuera de lugar. ¿Por qué? Porque podríamos ver mil partidas donde un peón aislado puede ser una pieza maravillosa para poder apoyar un ataque, por ejemplo. Por el contrario, si yo digo que el peón aislado es totalmente bueno, también podríamos ver mil partidas donde nos damos cuenta que ese peón aislado puede transformarse tranquilamente en una debilidad en el final si las blancas no juegan correctamente. Entonces, desde el punto de vista estratégico y conceptual, los peones aislados no son buenos ni malos. Va a depender exclusivamente del tipo de posición que conlleven. En algunas posiciones, jugado correctamente, el peón aislado puede tener mucho potencial, un potencial dinámico súper interesante, y en otras posiciones donde las blancas, un ejemplo, o el que tenga el peón, el que esté jugando contra el peón aislado, ¿ah? Podría también darse el caso opuesto, que significa que un peón aislado no jugado correctamente también podría transformarse tranquilamente en una debilidad en el final. Entonces, recomendación. Las personas que quieran aprender ajedrez tienen que tratar en lo posible de evitar todos estos grandes comentarios que son tan fáciles de emitir, de hecho. ¿Ah? Peones colgantes son malos. No, también lo mismo. Peones colgantes pueden ser buenísimos en algunas posiciones. Los peones doblados también son muy malos. Y de repente vemos partidas donde Botvinnik solo se deja doblar los peones. Entonces, hay que entender eso. No sacamos nada con llegar a este tema de estar haciendo ese análisis. Un ajedrecista que sepa ajedrez, por regla general, va a saber que un peón aislado puede tener cosas positivas y cosas negativas dependiendo de la posición. Eso en primera instancia, para que lo conozcan y lo manejen y lo entiendan. ¿Ah? Porque es un tema lamentablemente que los aficionados tienden a cometer este error de ser tan radical, tan hablar de manera muy fácil sobre un tema tan interesante como un peón aislado. Ahora, vamos a comenzar viendo la primera partida, que es de Susan Polgar con Peter Lucas, ¿ya? Esta es una partida ejemplo, un modelo, donde nosotros vamos a ir viendo paso por paso. Este es el primer ejercicio que vamos a trabajar. Vamos a ver muchos ejercicios por aislado. ¿Qué es lo que nos interesa? Es que tenemos que aprender de una vez por todas a trabajar el peón aislado, tanto teniéndolo como en contra. Vamos entonces. En la partida, Susa Polgar partió con KF3, D5, C4, E6, ¿cierto? Y queda de antemano, ¿cierto? Una famosa defensa, lo que le llamamos, ¿cierto? Una defensa, lo que se llama hoy día la catalana, que es una defensa que prácticamente, una apertura catalana específicamente, que es una opción de las blancas para jugar contra este sistema, ¿cierto? De gambito, ¿ah? En este caso, de sistema, ¿ah? De las negras como un peón dama, ¿cierto? Fíjense que aquí tenemos una estructura típica de un gambito rehusado, por ejemplo, que podría ser tranquilamente esto. La apertura catalana es una apertura muy posicional, es una apertura compleja, es una apertura que juegan los mejores jugadores del mundo. Importante, no es una apertura recomendable para alguien que esté empezando a jugar ajedrez, porque jugar una apertura catalana con blanca te exige un nivel de juego posicional bastante elevado. Jugar una apertura catalana es una apertura bastante llamativa también porque las peones muchas veces desaparecen del tablero y se produce un juego de piezas, que es algo que un aficionado puede que no logre entender en primera instancia. Una apertura catalana también requiere un nivel bastante elevado de juego en el final. Por lo mismo,
La apertura catalana no es una apertura recomendable para alguien que esté empezando a jugar ajedrez. ¿Ok? Obviamente para un gran jugador, para los jugadores de la élite, es una excelente opción. Vamos entonces, el negro juega alfil E7, roque en roque, B3, C5. Y cuando el negro hace C5, ¿cierto? Aquí ya hay que tener un poquito de cuidado porque el negro también puede hacer D4 en algunos aspectos. Podía haberlo hecho antes también, ¿cierto? Pero en este caso, Susapolga juega C por D5. Y aquí viene ya una parte importante y es más o menos las referencias que nosotros vamos a ir aprendiendo para trabajar con el peón aislado. Fíjense que E por D5 y ahora el blanco inmediatamente hace el D4. Esta es la parte fundamental. Y esto tiene que ver directamente con el famoso libro Mi sistema de Ninsowitz, ¿cierto? Este libro publicado en 1925 de Aaron Ninsowitz, que es el padre de la escuela hipermoderna, ¿cierto? No olviden que la escuela hipermoderna se desarrolla aproximadamente entre 1910 y 1930, ¿cierto? Aproximadamente. Y donde en este famoso libro de Mi sistema hay un capítulo completo del libro que se llama el bloqueo. El bloqueo es el caballo por, por antonomasia, ¿cierto? Es el centinela, como le llamaba Insovich. Siempre lo primero que tenemos que hacer con un peón aislado es bloquear. Más de algún aficionado diría, no, Hop, lo que hay que hacer es atacar. No, lo primero que tenemos que hacer es bloquear, porque al bloquear inmediatamente evitamos el movimiento. Por supuesto, fíjense que lo del punto de vista lógico, siempre va a ser más fácil atacar a algo que esté sin movimiento que esté con movimiento, ¿cierto? Tiene mucho sentido. Si un peón yo lo fijo, es mucho más fácil posteriormente atacar el peón. Si ese peón tiene movimiento, se me dificulta el ataque. Es por eso que viene este concepto tan importante del bloqueo, que específicamente se hace con el caballo. ¿Por qué se hace con el caballo? Por una respuesta bastante simple, tiene que ver con economía. El caballo es la pieza que tiene menor valor entre la dama, la torre, el alfil y el caballo. Cuando hablamos de piezas, ¿cierto? Dejamos los peones fuera. Entonces, el caballo no solamente es la pieza que tiene menor valor, también tiene el potencial de trabajar con una serie de casillas contiguas. Como el caballo es la única pieza que puede saltar por las demás piezas, también un caballo en D4 va a controlar B5, C6, E6, F5 por lo demás. Así que esa es la explicación técnica por qué bloqueamos con el caballo. ¿Ya? Listo. Ahora, si C por D4, un ejemplo cabe por D4. Y este es el ejemplo clásico. Lo primero que acabamos de hacer es colocar el centinela en D4 y ya el negro cuenta con la debilidad de 5. Importante, no significa que esta partida esté perdida, ni mucho menos para las negras. Lo que estamos hablando es conceptualmente. El plan de las blancas está bastante definido con todos los estudios previos que existen de partidas modelos. De hecho, partiendo por algunas partidas clásicas del mismo libro que está en mi sistema, ¿cierto? Ahí hay varios ejemplos bastante claros y definidos. Esto es un poquito mejor para las blancas. Es simplemente eso. Ahora, después de E por D5, D4, caballo C6, alfil B2, acá y ahora D por C5. En algún momento esto iba a pasar, que el blanco va a tomar, no solamente abre la diagonal, ¿cierto? A1, H8, sino también fija inmediatamente el peón de D5. Ese peón ya en este momento pasa a llamarse peón aislado. El nombre de aislado, es bastante simple de entenderlo, es un peón que no tiene ningún tipo de protección del peón del mismo bando, por supuesto. Un peón aislado de una u otra manera termina transformándose en una pequeña debilidad porque necesita que las piezas del mismo bando lo terminen protegiendo. Y eso en estricto rigor es ocupar recursos para defender al peón. Caballo C3, torre C8. Fíjense que acá hay claramente un ejemplo con este D4. Y ahí nos damos cuenta que las blancas ya tienen una presión directa con C5. El alfil no puede salirse, obviamente, porque está comiendo el caballo. También está comiendo D4. El alfil está comiendo la torre. O sea, esto ya es una posición bastante mala, ¿cierto?, para las negras. En su efecto, el negro tiene que hacer torre C8 y ahora torre C1. Y inmediatamente el caballo ya está con las amenazas latentes, ¿cierto?, de saltar y ejercer una presión sobre el alfil de C5. Dama E7 y ahora caballo B5. Y aquí el movimiento correcto de las negras es caballo E4 y por supuesto el blanco hace caballo D4. Lo primero, ¿cierto?, es fijar. Fijar la debilidad para posteriormente ir mejorando las piezas de la mejor manera posible para poder algún día lograr realmente pegarle a la debilidad. Pero lo primero, el centinela de Ninsovich. Esta es una posición clásica. En este ejemplo, que está acá, el negro se equivoca, juega 6 y le juegan inmediatamente alfil por F6. Aquí hay un golpe táctico bastante simple, pero súper efectivo, ya que no puede tomar de dama por torre por C5, A por B5, torre por B5. Con lo cual las blancas se quedan con un sano peón de ventaja sin ningún tipo de compensación.
Así que alfil por F6, única tomar G por F6 y ahora simplemente cabe D4. Y ahora las negras no solamente tienen la debilidad en D4, a ello tenemos que sumarle, ¿cierto?, la estructura del flanco de rey a nivel de peones, que está totalmente horrible. O sea, peón aislado en H7, peones doblados en la columna F, alfil E6 pasivo. Esto es una posición bastante buena para las blancas. En la partida jugó C por D5, cayó por D5. Acá interesante para las negras jugar B6 para tratar de poner un poquito de oposición a la fuerza del alfil de G2. Eso lo hemos comentado en otros videos también, ¿cierto? La diferencia del alfil de G2 con el de B7 es porque generalmente el alfil de G2 está protegido y el de B7 no. Eso es lo que damos a motivos tácticos bastante importantes. En la partida hace alfil B2, caballo C6, caballo C3 y ahora alfil F6. Y ahora el blanco juega dama C2. Un ejemplo, si el negro toma en C3, tomar con alfil no sería muy pertinente porque ahora el negro después de E5 generarían una ventaja espacial. Observe que las blancas no tienen D4. Cada vez que los peones se colocan en la cuarta fila, ¿cierto? De uno, pensando en las negras, va generando una ventaja espacial. Esa ventaja espacial me permite tener mayor maniobrabilidad, me permite moverme con mayor facilidad. Esto es una posición un poquito mejor, ¿cierto? Un poquito mejor para las negras a nivel de proyección. Esta ventaja espacial, ¿cierto? Me permite poder tener mayor facilidad en ese aspecto. Y las blancas están, no es que estén inferior o perdidas, ni mucho menos. Lo que estamos diciendo es simplemente que el juego de las negras es bastante cómodo. Si nosotros visualizamos esta posición a nivel de módulo, es muy probable que las negras tengan una igualdad. Pero a nivel práctico, a nivel humano, es mucho más fácil jugar esta posición con negra que con blanca. Por la ventaja espacial que tiene, por los peones en la cuarta fila. No es lo mismo tener los peones en la cuarta fila que un peón en la tercera fila, ¿cierto? Lo correcto acá es jugar D por C3, ¿cierto? Y la siguiente torre de 1. Y las blancas están un poquito mejor. El problemita que tienen las negras, como es de esperar, es este alfil. Es un alfil malo porque, en estricto rigor, como le llamamos coloquialmente, porque es un alfil pasivo, porque está chocando con su propia cadena de peones. Es uno de los problemitas que las negras tienen que solucionar. En la partida juegan B6 y ahora astutamente, ¿cierto? El Sepúlveda le toma en D5. Fíjese qué interesante este cambio. Cómo ella está preparando la lucha contra el peón aislado. Y aquí nos damos cuenta que prácticamente aquí no hay nada al azar, ¿cierto? Si dama por D5, por supuesto que caballo 5 pierde material porque se le come en C6 y el alfil está pegando la gran diagonal. Si alfil por B2 simplemente tomo, nuevamente si dama por D5, D4 y el blanco amenaza tranquilamente caballo E5 con la amenaza de capturar en C6, es una ventaja blanca, clara ventaja blanca. Y por supuesto que si toma de peón, el blanco hace D4. Y ahí tenemos ya una posición bastante esquemática, bastante clásica de lo que es un peón aislado. Que en algún momento, ¿cierto? Si las negras juegan C por D4, caballo por D4, y otra de las estructuras que también nosotros posteriormente vamos a trabajar son los peones colgantes. Hay muchas posiciones que derivan de peones aislados, podrían derivar también en peones colgantes. De hecho, si el blanco en algún momento jugara un D por C5, B por C5, ya ahí estaríamos, ¿cierto?, bajo lo que se llama el famoso peones colgantes. Una estructura muy interesante también, con un potencial dinámico bastante llamativo, pero que como cualquier concepto estratégico requiere estudio. Y eso es una de las cosas que nos interesan en estos videos. Estos videos son para que trabajemos el concepto de peón aislado. En la partida juega acá E por D5, E por D5 y ahora tranquilamente, ¿cierto?, el D4. Y aquí sí que nos damos cuenta que el blanco logra finalmente posicionar el peón en D4. Jugar pasivamente como D3 queda bastante claro de manifiesto que las negras, una vez más, la ventaja espacial que tienen, ¿cierto?, les permite tener mejores proyecciones. Así que el blanco hace D4. Si ahora, un ejemplo, el negro juega caballo B4, dama D2, alfil E6 y torre FC1. Ya hay una amenaza latente, ¿cierto?, de comer en C5. Por supuesto que alfil E7 tiene que defender la debilidad. Fíjense, y aquí es donde empiezan los problemitas de las negras, porque cuando las piezas tienen que empezar a defender los peones, es porque obviamente la efectividad de las mismas piezas empieza a reducirse, ¿cierto? No es lo mismo que el alfil esté en F6 que esté en E7. Eso es una clara muestra. Y ahora tomo y tomo. Por supuesto que no tiene alfil por B4 y se le cae una pieza. Aquí única tiene que tomar P por C5. Y este es el principio básico.
Esto es lo que nosotros le llamamos peones colgantes, ¿cierto? Los peones colgantes se le llama cuando dos peones están unidos, uno al ladito del otro. Generalmente van a estar como en la cuarta fila, ¿cierto? Es como lo más clásico, ¿cierto? Como hemos señalado, esto tiene un potencial dinámico ya muy llamativo. Hay partidas muy maravillosas, muy bonitas, que jugadas con peones, ¿cierto? Colgantes. Pero también tiene sus defectos, como todo. Y uno de los conceptos fundamentales para luchar contra los peones colgantes es hacer todo lo posible porque uno de los dos peones se mueva, o sea, avance. Cuando un peón avance, el peón que queda retrasado, nosotros vamos a trabajar la casilla que está delante del peón retrasado. Eso es un concepto posicional bastante importante. Por eso el blanco hace B4, fíjense qué importante. Porque no puede tomar, porque obviamente el caballo está colgando. Si C por B4 se le cae la pieza y cuando tenga que hacer C4, medio único porque te estoy comiendo C5, y ahora inmediatamente, ¿cierto? La casilla que está delante del peón retrasado, ¿cierto? El peón retrasado es el peón de D5, ahora esta casilla es la que nosotros vamos posteriormente a ocupar. Una vez más, el centinela se ubica en D4 y esto conlleva que este alfil es un alfil muy activo, esta es una pieza pasiva. La proyección de las piezas blancas, ¿cierto? Es mucho mejor. También dama de 6 falla porque tomo, no puede tomar de dama porque simplemente te cambian todo y queda la estructura totalmente destruida, ¿cierto? Ahí se te cae material para colmo. Y a dama de 6 b por C5 tomo, tomo y ahora alfil por, una vez más, si toma de dama, dama por C5 y las blancas se quedan con ventaja material, o sea, aquí tengo ventaja material y posicional, peor todavía para las negras. Y después de alfil por F6, única G por F6 y ahora torre a S1 y no hay cómo evitar, ¿cierto? Prácticamente que se te caiga C5, D5 posteriormente. Y a eso hay que agregarle, ¿cierto? La estructura de las negras en el flanco rey que está totalmente una estructura muy mala. En la partida jugó caballo por D4, le tomó, si alfil por, y ahora, fíjense qué importante, ¿dónde está la debilidad de las negras? En la columna D. ¿Dónde tienen que colocarse las torres? En la columna donde estén las debilidades. Las debilidades tienen que ser prácticas en el ajedrez, no son imaginarias, no son virtuales, no son metafísicas. Las debilidades son prácticas. Tú tienes una debilidad en la columna D. ¿Qué hacemos? Nos doblamos, nos triplicamos, si es posible, en la columna D. ¿Para qué? Para comernos de 4, para finalmente después comernos de 5. ¿Eso qué significa? Que todas las piezas apuntan a la debilidad del rival. Ejemplo, dama F6, tomo acá y finalmente las blancas quedan con un peoncito en E4, alfil acá, torre 1, G6, ¿ya? Y el problemita de esta posición es que el alfil en H3 queda bastante molesto, ¿cierto? Porque la torre puede estar jugando torre C8, torre C1, o tratar de doblarse la séptima fila, ¿no? El negro puede tomar algún tipo de contrajuego, pero es un poquito más fácil de jugar. Acuérdense que uno de los principios conceptuales bastante importantes en el ajedrez es siempre ir neutralizando el contrajuego posible del rival. En este caso, el G4 ya me evita inmediatamente el alfil H3, lo saco y ahora E3. Amenazo a 4, por supuesto, quedándome con el peón de ventaja. Toma el peón y ahora tranquilamente la torre, que no está haciendo nada de las blancas, se coloca en C1 y amenazo tranquilamente torre C7, torre F4 y pegando en F7. Eso sería una posición bastante buena para las blancas. En la partida toma, toma y ahora simplemente torre de 1. Y como es de esperar, el blanco termina capturando en D4 y fijando la debilidad, ¿cierto?, del punto de 5. Ahora uno dice, sí, pero aquí ya no hay caballo en D4, por supuesto, los caballos desaparecieron del tablero y tenemos que seguir colocando como en esta posición, ¿cierto?, un bloqueo. El bloqueo sigue siendo la pieza de menor valor. El alfil tiene menor valor que la dama y que la torre, fíjense qué importante. Si yo bloqueo con la dama desde el punto de vista económico, estoy haciendo algo totalmente aeconómico. En el fondo, algo que no es correcto. No puedo ocupar la pieza que tiene mayor valor para defender una debilidad. Un ejemplo. Siempre desde el punto de vista económico vamos a tratar nosotros de defender las debilidades con la pieza de menor valor, ¿no? Torre C8, dama B2, con lo cual te obliga a cambiar. Esto es lo que estamos hablando. Si yo hago dama D4, esta no es la combinación. Siempre que yo quiera comer en este caso, un peón, un material, lo que sea, lo ideal es que siempre la torre esté delante de la dama. Lo ideal sería que las dos torres estén delante de la dama, ¿cierto?
que la torre esté en D4, la otra torre en D2 y la dama en D1. Esa sería como la posición idílica. ¿Sí? La otra es que la torre esté delante, la dama esté atrás y la otra torre esté detrás. ¿Sí? También es posible. Pero lo que hay que evitar es que la dama esté delante, porque las capturas generalmente tienen que hacerse con piezas menores. Por eso que lo correcto es torre por D4. Y ahora importante, porque ahora te están haciendo torre D1 y E4, simplemente o comiéndote el peón de D5. Lo tengo que defender de forma lateral. Y aquí entra de lleno, ¿cierto? Unos planes bastante clásicos que los vamos a ir viendo. Y cuando nosotros ya vayamos tranquilamente estudiando todos estos conceptos estratégicos que giran en torno al peón aislado, nos vamos a percatar que se empiezan a repetir una y otra vez. Un ejemplo, la torre de F1 no hace nada. ¿Dónde tiene que ir la torre? Uno podría pensar, no, a E1, a C1. No, no, no. Las torres tienen que ir donde está la debilidad. La debilidad es de 5. Para allá va la torre. Fíjense qué importante. Dama F6 y dama D2. Y aquí viene un tema que clásico, que yo se los mencionaba. Un ejemplo, si dama E5, E3, el E3 también fija, el E3 imposibilita que el negro haga D4. Por ejemplo, torre FC8, tomo en D5. Si torre C2, dama D3, no tiene torre por A2 por alfil E6. Fíjense qué importante que no puede tomar de dama porque le damos mate, ¿cierto? O le comemos la dama. Y si F por E6, torre D8. Y aquí ya importante porque nos percatamos y ahora lo que el blanco apunta es la debilidad del rey negro. Fíjense qué interesante. Y ahora tranquilamente después de torre D4 hay una amenaza latente que es torre H4. ¿Mm? Y, y esa es una posición totalmente decisiva. El único jaque que tiene es torre 1, rey G2 y no hay más jaque. Así que después de torre C2, dama de 3 G6, por ejemplo, y ahora tomo. Una vez más tiene que tomar de dama. Y ahora torre de 2. ¿Y qué es lo que pasa acá? Que las blancas simplemente se quedan con un peón de ventaja. La otra opción es torre de 5. Tomo, tomo, tomo. Y como es lógico en un final de torres, siempre las torres tienen que estar lo más activas posible. Y aquí tenemos un 2 contra 2 en el flanco dama con 4 contra 3. ¿Cómo se gana esto? Esto es lo que nosotros estudiamos en los finales, ¿cierto? Quizás la partida más emblemática que uno utiliza como referencia siempre, la partida de Alequín con Capablanca, ¿cierto? La famosa partida 34 del match, número 34 del match de 1927. ¿Ah? Eso está dentro de un artículo que se llama El peón pasado como señuelo, se encuentra en el libro Muerte al Rey, volumen 1, el primer libro mío. Pueden encontrar ese artículo donde se explica cómo se tiene que jugar un final cuando un bando posee un peón de ventaja. ¿No? Todo eso está plasmado en ese artículo que lo pueden revisar. Esto es prácticamente de memoria, acuérdense. Uno de los problemitas grandes que tiene colocar la torre detrás de la defensa del peón, y es uno de los problemas que presenta esta posición, es que el blanco juega este golpe táctico de 4. Y el negro no puede tomar, obviamente, porque se te cae la torre de 8 y a la siguiente el blanco va a terminar capturando de 5 ganando el material. Aquí ya la partida ya prácticamente está decidida. El blanco juega alfil por D5. Y este es uno de los pasos fundamentales dentro del ajedrez, ¿cierto? Generalmente nosotros lo que aspiramos en el ajedrez es transformar las ventajas posicionales en ventajas materiales. Ese es como el paso lógico. Una ventaja posicional muchas veces no es el motivo porque un bando abandone. La mayoría de las veces lo que nosotros tenemos que hacer es que esa ventaja posicional se transforme en algún momento en ventaja material. Ahora nos damos cuenta que se usa el por, ¿verdad? Transforma la ventaja posicional en material. Torre C2, dama D3. Por supuesto que si alfil por D5, torre D5, no se puede comer el peón porque le dan mate, ¿cierto? Y después de G6, simplemente las blancas hacen A4 y nuevamente tenemos una ventaja material bastante clara ahí. Después de torre C2, dama D3, torre por A2 y ahora viene alfil por E6. Como está latente el tema en D8, ¿cierto? No puede tomar de dama porque se va de mate, ¿cierto? O pierde la dama por lo demás. Tiene que tomar de peón. Y ahora hay una igualdad material. Uno podría decir, ya, las negras se salvaron, pero observen que la torre de A2 está más o menos fuera de juego, el peón de 6 es un peón débil, aislado. Nuevamente hemos cambiado el peón D, que lo que terminamos capturando en D5 por un peón E que está en E6. Sigue siendo un peón.
Y lo más importante de la posición tiene que ver con respecto al monarca negro. El blanco astutamente pasa ahora al ataque. Fíjese qué interesante estos cambios estratégicos, donde aparentemente uno está luchando con un peón aislado, de repente abandona el peón aislado y termina atacando al rey. Eso se ve en el artículo del peón pasado como señuelo, la partida de Alekhine con capa blanca. Entonces, yo les recomiendo que repasen esa partida modelo porque es realmente importante conocerla. También interesante dama de 3. Nuevamente la idea es torre de 6 y ejercer la presión sobre el peón E. En la partida jugó torre de 4 Susa Polgar. Ahora, si torre acá, rey G2, el rey blanco no tiene ningún problemita, y ahora dama de 7. El bando que ataca evita el cambio de piezas, por lo demás, ¿cierto? Si dama B3 te hago dama de 7, y ahora hay una amenaza bastante fuerte que es torre de 7, con lo cual, ¿cierto? Te están dando mate en la séptima fila. Si dama C6, tranquilamente tomo acá, y nuevamente pasamos a un final donde las blancas tienen un peón de ventaja. Esto con una buena técnica, esto debería ganarse. Torre 8 y ahora simplemente dama de 7. Y ahora acá, una vez más, el bando que ataca no cambia piezas. Cuando decimos que el bando que ataca no cambia piezas, ¿cierto? Que lo repetimos así casi de forma mecánica, obviamente estamos pensando que los cambios sí se pueden hacer siempre y cuando esos cambios nos lleven a algún tipo de ventaja material, ¿cierto? O en su defecto posicional. Pero lo ideal es que sea material. Si es 5, torre de 7, fíjense que todas las piezas blancas están activas, la torre de 2 está totalmente fuera de juego. Y ahora buena. Amenazo torre por G7. Si dama F6, te pego el torre G4, te está comiendo el G7 acá y ahora tranquilamente acá. ¿Cuál es el problemita? Que ahora la torre te está comiendo en H7. Qué increíble cómo las torres terminan activándose. Dama H3, por supuesto que le quiere dar mate, ¿cierto? Con torre A1 y ahora jaque. Y aquí viene una parte, un golpe maravilloso, porque en el fondo, por supuesto que si voy a F8 me dan mate, y si se va a H8, le pegan este dama por E5. Esto es muy bello, porque la dama no solamente está comiendo la torre, la dama está controlando el mate en A1. Y como no puede tomar en E5 por el mate en D8 y no puede tomar en D7 por el mate en E8, prácticamente las blancas ganan, ¿cierto? Estoy dando mate en G7 también. Después de dama E6, por supuesto, nuevamente el toro por E5. Y esto es otro golpe táctico bastante simple, pero importante. ¿Cierto? Y termino ganando porque si dama por D5, simplemente torre por E8. Y si torre A1, rey G2, dama por D5, nuevamente entro en un final más o menos perdido. En la partida jugó dama torre A5 y ahora simplemente torre D7. Fíjense qué increíble, el peón dama aislado se transformó después en una debilidad que el blanco está explotando a nivel táctico, a nivel dinámico. Entonces, uno a veces puede pensar que el concepto lógico de un peón aislado es solamente un juego posicional. Pero ahí nos damos cuenta que entran conceptos estratégicos superiores, como generalmente podríamos hablar de la generación de una segunda debilidad, un ejemplo. Para eso, por supuesto que es bastante recomendable ver las partidas de Tigran Petrosian. Si dama por F6, simplemente torre por G7, y nuevamente nos damos cuenta que esta posición, y amenazo torre H4, ¿cierto? Ganando, ya torre G5, jaque, tomo. Y ahora un final, un dama con dos peones de ventaja, que es bastante fácil, ¿cierto? 4 contra uno para colmo, para que las blancas se impongan. Después de torre 7 hizo dama F8 y ahora simplemente torre por E6. Una vez más, el peón aislado termina cayendo. Torre C8, buena, el bando que ataca no cambia piezas. Acá, acá, torre F5, F3, torre F7 y torre por F7. Y ahora abandona porque es cierto, si dama F7, dama B8, dama F8 y torre 8 y la partida se acaba inmediatamente. Con esto terminamos el primer ejemplo de lo que es el peón dama aislado. Vamos a continuar viendo muchos ejemplos. Lo que nos interesa es que los alumnos de la Academia Hopkins utilicen este material como un material complementario. Hay muchas partidas, de verdad que deben haber miles, miles de partidas de peón aislado. Pero esta es una selección bastante interesante, ¿cierto? Algunas partidas modelo, cómo se tenemos que jugar con el peón dama aislado. Así que los dejo, espero que este material realmente les sea útil. Que estén muy bien.